Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos con el tercer capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Contamos con esta temporada con Natalia de Santiago, divulgadora de éxito de formación financiera. Natalia tiene miles de seguidores en las redes sociales. Bienvenida, Natalia, otra vez. Encantada de volver a estar aquí con vosotros. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Pues hoy, Natalia, hablaremos de qué es la inversión y por qué estás invirtiendo aunque no lo sepas. En el capítulo anterior hablamos de la importancia de aprovechar lo que no vas a necesitar de tus ahorros en un tiempo para ponerlos a trabajar. Pero esto, ¿qué significa exactamente, Natalia? ¿Qué significa exactamente? Pues es lo que hablábamos, ¿no? Que al final la inversión nace todo de este dinero no lo voy a necesitar ahora y aparte de ser un riesgo porque se lo va a comer la inflación, también representa una oportunidad. Y el aprovechar esta oportunidad, en términos generales, es la inversión. Uh-huh. Para conseguir rentabilidad hay que asumir ciertos riesgos o existen algunas inversiones que son seguras. Bueno, esa es la pregunta del millón y la que me hacen a mí todos los días. O sea, todo el mundo que viene, alguien que hace divulgación financiera, viene diciendo, yo es que estoy buscando una inversión que a ser posible dé mucha rentabilidad sin ningún riesgo. Y dices, vale, no existe, empecemos por ahí. Entonces es importante lo que tú decías, hay que aprender que la rentabilidad es una recompensa al riesgo, ni más ni menos. O sea, es como yo asumo este riesgo, pues te doy una rentabilidad a cambio. Con lo cual, siempre va a ser un binomio que va a ir asociado. ¿Qué pasa? Que siempre tendemos a pensar en el riesgo como algo negativo. Y también hay que hacer un pequeño cambio de chip, igual que hablábamos en otros capítulos de cambiar el chip del ahorro, pues también tenemos que hacer un cambio de chip con el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque riesgo también es sinónimo de oportunidad, que es de lo que estamos hablando. No solo de ver los riesgos, sino de ver la oportunidad y aprovecharlas. Pues cambiemos el chip, si te parece. Cambiemos el chip y asumamos que hay cierto riesgo financiero. Pero, ¿por qué nos da tanto miedo este? Pues la realidad es que tenemos como una aversión al riesgo financiero y en particular en países como España, en los que somos muy, muy conservadores y que nace realmente del desconocimiento, porque muchísimas veces estamos asumiendo riesgos todo el día, en nuestro día a día, de otro tipo, que a lo mejor son mucho más importantes y sin embargo los hacemos sin pestañear. Y yo siempre digo, tú estás invirtiendo siempre, casi todas las decisiones que tomas en tu vida son una inversión. Por ejemplo, cuando tú decides hacer una carrera u otra, estudiar unos estudios u otros, estás haciendo una inversión, estás decidiendo, voy a dedicar estos años de mi vida, que son muchos, este dinero, estos recursos, a estudiar esto. ¿Por qué? Porque creo que va a representar una oportunidad de poderme ganar la vida en el futuro. Pero tiene un riesgo enorme, porque tú a lo mejor eliges ser médico en lugar de otra cosa. Si no te va bien lo de ser médico, no te sacas el miro, yo qué sé. Tiene un riesgo y lo asumimos y lo hacemos, invertimos años de nuestra vida. La gente que oposita tiene un riesgo enorme a no sacarse las oposiciones y aún así, ¿por qué lo haces? Porque ves la oportunidad. Porque en otras cosas estamos más acostumbrados a hacer ese cambio de chip y decir, vale, hay un riesgo, pero veo la oportunidad. Y con el riesgo financiero tendemos a solo ver el riesgo y nunca damos ese otro cambio y decir, pero es que también hay una oportunidad. Uh-huh. Esto me da que pensar, me acuerdo de Xavi Puig, un profesor, un doctor de economía de la universidad, que decía que incluso el primer beso es un riesgo, ¿no? que tienes que asumir, ¿no? Y que puede tener cierta rentabilidad en un futuro, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero decías que hasta cuando dejamos el dinero en la cuenta estamos de alguna manera invirtiendo. ¿Es eso así? Sí, al final estás estás invirtiendo a lo mejor en algo que no te va a dar mucha rentabilidad, pero realmente tú estás diciendo, yo tengo estos euros contantes y sonantes, en lugar de quedármelos y gastármelos, los estoy apartando en una cuenta. Es decir, y los estamos poniendo a disposición del banco, como quien dijera, que sí que va a aprovechar esa oportunidad para luego sacarle... el banco sí que va a aprovechar esa oportunidad de que tú no necesites ese dinero para aprovechar para prestárselo a otros, que es un poco la base del negocio bancario. Lo que pasa es que la cuenta, como el riesgo que tú tienes es ínfimo, por no decir casi inexistente, pues por eso la rentabilidad que te da una cuenta normal es tan baja o cero. Precisamente por eso. Pero sigue siendo una decisión que es
parecida a la inversión. Simplemente estás optando por tan poco riesgo que obviamente la rentabilidad es nula, como quien dice. Entonces, Natalia, por lo que me dices, la diferencia entre unos productos financieros y otros está únicamente en el binomio rentabilidad-riesgo. Sí, y es un poco la diferencia en el espectro. Según vayamos avanzando en más riesgo, más rentabilidad, pues pasamos de productos de ahorro, que son productos que el principio es el mismo de la inversión. Es yo pongo mi dinero en un depósito, por ejemplo, para que me den una rentabilidad. Eso implícitamente tiene un riesgo. ¿Qué pasa? Que estos riesgos, la normativa, la regulación y todas estas autoridades que velan por nuestra seguridad, los han reducido al máximo con cosas como el Fondo de Garantía de Depósitos, con la supervisión de los bancos para estar seguros de que los bancos son financieramente solventes y que nuestro dinero no esté en peligro. Entonces están reduciendo mucho el riesgo. Pero sigue, como hay un riesgo de base, por eso te puede dar un depósito una cierta rentabilidad. Porque tú en el fondo estás confiando en que yo pongo mi dinero aquí, el depósito es a 6 meses, en que me devuelva el banco el dinero a 6 meses. En este caso, los riesgos son muy pequeños, pero existen. Entonces, todos estos productos que en realidad la filosofía es la misma que una inversión, pero que están muy regulados, muy protegidos por la legislación, al final son productos de ahorro, les llamamos, ¿no? Pero la filosofía es la misma. No vas a necesitar este dinero en este tiempo y como yo lo deposito en el banco, que puedo utilizarlo para otras cosas y a cambio el banco, por hacerle el favor de dejar mi dinero, me da una rentabilidad. Volvemos al tiempo, Natalia, que parece el kit de la cuestión. Se repite de nuevo. A ver. Sí. Yo como la mujer del tiempo. Siempre, la meteoróloga. Siempre con lo mío. Bueno, a ver, es que yo creo que es importante, que mucha gente no lo sabe o no lo piensa, a lo mejor lo sabe intuitivamente, pero no lo piensa, que hay 3 fuentes de rentabilidad básicas, ¿vale? Y la primera, como bien sabes, es el tiempo, precisamente. Que es la rentabilidad que nace simplemente de prestarle dinero a otra persona. Y de hecho, casi todos estos productos que explotan esta fuente de rentabilidad, el tiempo, de poner tu dinero, como no lo vas a necesitar, a disposición de una empresa, de un banco, de otra persona, de quien sea. De hecho, la rentabilidad que te dan, por eso se suele llamar tipo de interés. Es decir, casi todos los productos que explotan la rentabilidad, el tiempo como fuente de rentabilidad, se llama tipo de interés, ¿vale? Lo que te dan, como los depósitos, te dan un tipo del tanto. Porque están explotando el tiempo como fuente de rentabilidad. Pero no solo los depósitos y casi todos, o la práctica totalidad de los productos de ahorro, explotan el tiempo como fuente de rentabilidad, también los productos, por ejemplo, de renta fija, de la que ya hablaremos largo y tendido, porque tiene más miga de lo que parece, pero al final es una rentabilidad que es como un préstamo. Igual que conceptualmente a nosotros pedimos una hipoteca y sabemos que tenemos que pagar un precio porque nos presten un dinero, cuando somos nosotros el que ponemos el dinero a disposición de otra entidad, esa entidad nos tendrá que devolver una rentabilidad. ¿Qué pasa? Que cuanto más largo sea el plazo en el que nos van a devolver el dinero, más rentabilidad o más tipo de interés esperaremos, porque el riesgo de que algo pase entre medias y de que yo pueda necesitar ese dinero pero no pueda disponer de él, o de que esa persona o esa entidad quiebre, se vaya a otro país, lo que sea, es mayor. Es decir, todos entendemos que si me lo devuelves mañana el riesgo es menor, si me lo devuelves dentro de 20 años, a saber qué ha pasado de aquí a 20 años. Con lo cual, cuanto a más largo plazo sea el tipo de interés, la inversión en tiempo, más tipo de interés me tendrán que dar, y luego también, dependiendo de lo solvente que sea el emisor de esa deuda o de ese producto de inversión, porque no es lo mismo eso, poner tu dinero en un depósito de un banco solvente supervisado por 20 millones de autoridades, que a lo mejor comprar un bono de una empresa que acaba de empezar, que está en un país que no sabemos qué tipo de regulación tiene. Es decir, luego ya te podrán dar más tipo de interés, aunque la fuente de rentabilidad sea la misma, que es básicamente el tiempo, pues dependiendo de lo fiable y lo solvente que sea a quien le prestas tú ese dinero y del plazo en el que te lo vaya a devolver, pues te darán más tipo de interés o más rentabilidad o menos. Pero la base es un préstamo, como quien dice. Entiendo. El primer tipo de rentabilidad sería esta que decimos por tiempo. Pero, ¿y en el caso de las acciones? ¿Qué tipo de rentabilidad, riesgo estaríamos hablando? Pues aquí ya la cosa cambia, porque cuando tú inviertes en acciones de compañías, tú lo que estás apostando, de lo que tú esperas obtener rentabilidad, es del valor. Es decir, que parece algo así muy etéreo, pero no es tan etéreo. O sea, esto es como, por ejemplo, si pensamos en un iPhone, la creación de valor se produce cuando todos los componentes que le meten para fabricar un iPhone a lo mejor valen, yo qué sé,
100, 200. Pero el iPhone a nosotros no nos los venden por 100 o 200. ¿Por qué? Porque la suma de las partes tiene más valor que las partes por separadas. Es decir, la empresa, Apple en este caso, al fabricar con su know-how, con su marca, con su todo, está añadiendo valor, está creando valor. Y cuando nosotros invertimos en acciones de Apple, lo que queremos es explotar esa creación de valor como fuente de rentabilidad. Es decir, nos queremos beneficiar de que Apple o la empresa que sea genere valor. Es decir, por eso tiene más riesgo, porque Apple lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. Pues el siguiente iPhone puede de repente fracasar porque no consigan transmitir o crear tanto valor o que la gente lo perciba, lo que sea el modelo de negocio, tiene más riesgo, pero también tiene más oportunidad, porque tú a esa acción no solo le vas a ganar un tipo de interés ya predefinido que te han dicho antes como en un depósito, sino que le podrás ganar lo mismo que le puedan ganar los fundadores de Apple o quien sea en función del valor que consigan crear. Entonces la inversión en acciones es distinta porque está explotando una fuente distinta de rentabilidad. No está explotando solo el tiempo, sino que también que está explotando fundamentalmente la creación de valor. Tiene más riesgo, pero tiene más oportunidad. Por eso tú podrías comprar una acción de Apple, pero tú también, si no quisieras participar de la creación de valor, podrías comprar un bono de Apple, que sería simplemente que yo le presto dinero a Apple y me devuelve con un X%. Pero ahí el riesgo está un poco menos limitado porque Apple sé cuándo me va a devolver Apple ese dinero y en qué condiciones, pero por otro lado, si Apple despega y su valoración sube muchísimo, yo no me voy a beneficiar. Con el bono estás invirtiendo en tiempo y con la acción estás invirtiendo en el valor. En el valor, exactamente. Lo que pasa es que esto tiene todavía otra vuelta de tuerca, porque como hemos hablado, hay 3 fuentes de rentabilidad y de momento solo hemos hablado de 2. Y es que hay gente que compra acciones no para invertir en valor, sino para especular. Especular. Eso me suena peligroso. A ver, ¿cuáles son los fundamentos de este tipo de inversión? A ver, la especulación es que tiene muy mala prensa porque de hecho es muy arriesgada y tiene como esa connotación de tiburón financiero, ¿no? Sí, totalmente. Pero al final la especulación en realidad es una forma de repartir el riesgo. O sea, se parece casi a un seguro. Eso lo voy a explicar ahora porque no es nada, A ver. No es nada intuitivo. La gente que especula lo que está explotando no es ni el tiempo, como los productos así de deuda, etcétera, como decíamos, ni el valor, como la gente que invierte en acciones para crear valor. La gente que especula apuesta en una variación de precio. Es decir, volviendo al ejemplo de Apple, a mí me daría igual si Apple va a crear valor o no, es decir, si su modelo de negocio va a seguir haciendo teléfonos estupendos que todo el mundo se pegue por ellos, sino que a mí lo que me interesaría, lo que yo estaría mirando es, creo que a corto plazo la acción de Apple va a subir y bajar, independientemente de cómo vaya Apple. ¿Y cómo me puedo aprovechar yo de esta variación de precio? Y de hecho los especuladores no solo apuestan a que suba el precio, también pueden apostar a que baje. Es decir, que esto parece muy contraintuitivo. ¿Cómo puedo invertir yo en algo esperando que baje? También te puedes aprovechar de eso. Y los especuladores, lo que pasa es que no solo lo puedes utilizar en plan tiburón financiero, sino que la especulación la puedes hacer para protegerte. Es decir, si tú tienes una empresa que depende mucho del precio de una materia, tú puedes comprar un producto especulativo para protegerte, para decir, pues si sube el precio de esta materia y yo estoy invirtiendo, tengo un producto especulativo que me protege, que esa es un poco la base de productos derivados y tal, que son ya mucho más complejos, porque la especulación no tiene un propósito siempre malo, ¿no? Es una forma de repartir el riesgo y de compensar riesgos, ¿no? O sea, que tiene una labor y tiene una función, pero tiene un riesgo enorme. Porque al final tú estás jugando con variaciones a muy corto plazo que dependen de cosas muy efímeras, de coyunturas, de ¿por qué crees tú que va a bajar el precio de esto? Pues y que tienen un riesgo inmenso. Entonces, la tolerancia al riesgo que tú tienes que tener para especular es inmensa. Y si no eres consciente del riesgo que tiene esta cosa, o tú no eres consciente cuando compras una acción de qué tipo de inversión estás haciendo, esto es muy, muy importante. Saber, yo estoy comprando esta acción o este fondo, lo que sea, para generar valor o porque estoy especulando. Y es importante comportarte acorde a lo que estamos hablando. Muy interesante, esto suena mucho más complejo. A ver, Natalia, resumiendo un poco, la inversión consiste en...
La inversión consiste en aprovechar la oportunidad que significa tener un dinero que no vas a necesitar durante un periodo. Ujú. Eso es la inversión en pura materia. Pero luego entender que esta rentabilidad que queremos obtener de este dinero siempre va a llevar aparejado un riesgo. Y a más rentabilidad queramos, más riesgos tenemos que asumir. Luego ya veremos en otros capítulos que hay formas de mitigar estos riesgos para seguir aprovechando la rentabilidad, pero en principio, esto claro, rentabilidad y riesgo van de la mano. Pero riesgo también es sinónimo de oportunidad. Aprender a ver ese cambio de chip que hablábamos, de no siempre el riesgo es malo, el riesgo también es oportunidad, y luego entender que todos los productos que te dan una rentabilidad entrañan un riesgo, aunque en cierto tipo de productos ese riesgo, como los productos de ahorro, está realmente minimizado y es prácticamente inexistente. Y por último, que esto a veces hay que pensarlo un poco más y darle un poco de vuelta, empezar a pensar de dónde viene esa rentabilidad. O sea, ¿por qué a mí alguien me tiene que devolver dinero por prestarle mi dinero? Simplemente porque le estoy dando la oportunidad de utilizar ese dinero sobre un tiempo y entonces me va a pagar una rentabilidad en forma de tipo de interés. Estoy prestando este dinero para que genere valor y aprovecharme yo también de esa generación de valor, o estoy especulando. Porque si estoy especulando tengo que saber que estoy corriendo muchos riesgos también. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, que es la formación para accionistas de CaixaBank. Gracias por vuestra atención y no os perdáis el siguiente episodio, que en el siguiente episodio Natalia nos continuará hablando de la inversión y de lo que podemos hacer en este ámbito. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ti, Josep.